Hola una vez más, queridos amigos. Bienvenidos a este episodio de nuestro canal de educación financiera. Soy Juan Cogollos, eh, soy asesor de un fondo de inversión y soy divulgador financiero. Por eso estamos aquí, para ver si entre todos difundimos cosas interesantes sobre finanzas. Bien, el episodio de hoy os propongo que juguemos a los números, ¿de acuerdo? A tres números en concreto que pueden ser una manera muy sencilla de hacernos una idea de ciertas cosas que como que son difíciles de contestar. Em, Hago ya una advertencia de que los puristas empezarán que, bueno, no has tenido en cuenta los impuestos o la inflación o tal. Estas reglas súper sencillas con números las podéis utilizar para tener una idea aproximada, que es mejor que no tener ni idea sobre cosas que cuesta mucho, ¿no?, calcular con rigor y con decimales. No recuerdo quién dijo que era preferible estar aproximadamente en lo correcto que exactamente en lo incorrecto. A veces calculamos demasiado y queremos como afitar un huevo. Bueno, allá van las cosas de los números. Como digo, cosas aproximadas. El primer número sobre el que os quiero llamar la atención es el 4, expresado como un porcentaje. El 4%. Habréis oído probablemente algunos hablar de la regla del 4%. Este número responde a la pregunta de si quiero sacar una renta, ¿no?, de un capital invertido, ¿qué renta puedo sacar? Es decir, sin que se me agote el capital, ¿no? Teniendo el capital ahí indefinidamente, ¿cuánta renta puedo sacar de un cierto dinero? Un cierto dinero bien invertido. Bien, entonces, la regla del 4% responde a esa pregunta. Por ejemplo, si quiero tener una renta anual de 20.000 euros, ¿cuánto necesitaría? Muy fácil. Muy fácil. La cantidad que es solución a mi problema sería aquella que el 4% son los 20.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, me cojo la calculadora. Los teléfonos son maravillosos, llevan una cantidad de herramientas tremendas. Entonces, 20.000 euros. 20.000. Lo divido. Perdón, que me he columpiado aquí. Lo divido entre 0,04, divido entre 0,04 para calcular la cantidad cuyo 4% son los 20.000 euros. ¿De acuerdo? Creedme, esto es así. ¿De acuerdo? A ver, entonces me salen 500.000 euros. Para obtener una renta anual de 20.000 euros manteniendo el capital, es decir, indefinidamente, sin erosionar el capital, tengo que tener medio millón de euros ahorrados. Al revés, se puede usar la regla del 4% al revés. Es decir, por ejemplo, tengo ahorrados 230.000 euros. ¿Vale? 230.000. Lo pongo aquí en el teléfono, que no se verá muy bien, 230.000. Y ahora lo multiplico por 0,04. Y entonces, de un capital de 320.000 euros, hemos dicho, o 120.000, a ver, que ya me he liado. A ver, 120.000 por 0,04 me salen que puedo sacar una renta de 4.800 euros anuales. Es una regla bastante conservadora. Luego, por ejemplo, si estamos jubilándonos y no nos preocupa para nada que ir agotando algo de capital, se podría hacer con más.
¿De acuerdo? Pero esa regla del 4% ya nos da una idea. Ya nos da una idea. O podemos formular la regla de una manera más sencilla. Por cada 100.000 euros de capital podemos sacar 4.000. Sacarlos, gastarlos y tal. Es decir, hay que ahorrar mucho y hay que tener un capital grande para poder extraer una renta en condiciones. ¿De acuerdo? Así que ese primer número, el 4, la regla del 4%. Si uno se va a jubilar y quiere tener una buena jubilación y no le importa agotar parte del capital, pues se puede añadir a ese 4%, se le puede añadir algo de dinero, pero eso sí, nos vamos quedando sin capital. Y el 4% cada vez es más pequeño. Ahí lo que se hace es hacer una estimación de lo que vamos a vivir o de nuestra esperanza de vida y decir, pues tengo 500.000, tengo 65 años, viviré, quiéralo Dios, hasta los 85, son 20 años, ¿vale? Se divide el dinero entre el número de años, se saca eso sí, a los 85 me quedo con cero. Lo tengo todavía invertido para compensar la inflación, por lo menos, y, y bueno, eso me da una idea aproximada de más o menos. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente número mágico, el 72. 72 es un número muy interesante. La regla del 72 es, esto no es un porcentaje, es tal cual el 72. Si una inversión me da un rendimiento anual, por ponerlo fácil, un plazo fijo, una cuenta remunerada, que se sabe exactamente desde el principio, digamos, la rentabilidad que va a dar. Si me dan en cuentas de ahorro un 4%, la pregunta es, ¿cuánto tardo en duplicar mi inversión? En que se multiplique por 2. Entonces, la regla del 72 consiste en 72, aquí sigo con la calculadora, 72 dividido entre 4, me sale 18. Es decir, al 4% tardo 18 años en duplicar mi, mi inversión, mi capital invertido. Entonces, por ejemplo, con 7,2, lógicamente salen 10 años. 7,2 entre 7 y 8 es más o menos lo que dan los mercados de acciones a largo plazo. Es decir, si invierte usted en acciones, debería esperar que su dinero se duplique cada, hemos dicho, 10 años aproximadamente. Si se duplica cada menos, es usted un gran inversor. Si se duplica cada más, o ha venido una mala racha, una mala temporada, o lo está haciendo usted de una manera inapropiada para alcanzar esa rentabilidad. Es un cálculo curioso que tampoco es que responda a una pregunta existencial como el anterior, ¿no? De cuánto puedo sacar de de mis inversiones para financiar mi jubilación, como era la regla del 4%. Vale, el 72, número mágico. Y me he encontrado otro número muy interesante hace poco en un newsletter financiero, que es básicamente, es más bien una recomendación. Es una recomendación, voy a leer que aquí anoté una cosa, ¿vale? Entonces, básicamente la regla del 50% o de la mitad o del un medio es que si usted quiere tener una jubilación bien en condiciones, ¿no? Con el nivel de vida más o menos que tiene usted ahora, lo que debe reservar e invertir, no necesariamente un plan de pensiones que ni siquiera tiene desgravación fiscal para todo lo que inviertas, pero bueno, hay que invertir más o menos y depende de la edad. Es decir, ¿a qué edad empezó usted a invertir? Pues a los 20.
Entonces, dividir 20 por 2 y sale un 10, que es un 10%. Es decir, una persona que empieza a invertir a los 20 años tiene que invertir un 10% de su salario bruto para alcanzar una jubilación a los 65, para que le permita mantener un poco el nivel de vida que tiene ahora. ¿Qué sucede con esto? Alguna vez he propuesto que el ahorro pensión debe empezar cuando una persona es un niño pequeño, ¿vale? Em, y esta regla del 50% así lo demuestra. Si empieza a los 20, tiene que ahorrar e invertir el 10%. Si empieza a los 40, tiene que ahorrar e invertir el 20%, que ya es mucho. Entonces, cuanto antes, mejor. Y aunque esta regla uno pueda llegar a la conclusión de, jo, es que yo empecé muy tarde, fíjate, tengo ya 50 y ahorrar e invertir el 25% de mis ingresos brutos, como que es una salvajada, ¿no? No puedo, no puedo. Entonces, bueno, pues aunque no puedas, por lo menos tienes una especie de marcador. A efectos mentales, dice, bueno, el 25%, es que no puedo. Pero bueno, si estirando el chicle llegamos ¿sabes? Al 15%, pues sabemos que vamos un poco cortos, o bastante cortos, la verdad. Pero eso nos ayuda a estirar. De la otra manera, sin tener la menor idea de cuánto, pues es como que, nada, yo ya meto 200 euros a tal, a mi plan de pensiones o a mi cuenta de inversión que la tengo reservada para jubilación. Y con esos 200 euros ya nos creemos que... Entonces, eh, estas reglas, las tres, pero esta en particular nos da una especie de idea muy aproximada, pero que nos puede servir un poco para centrar la cabeza, ¿vale? Todo esto tiene muchos detalles, si bruto, si neto, si la pensión va a ser libre de impuestos o no, el sistema fiscal de cada país, cosas que pueden tener una influencia relativamente importante, ¿no? En estas cosas. Pero, bueno, lo dicho, con estas reglas fáciles y una calculadora de bolsillo, me he hecho unas cuentas así a lo gordo, y eso por lo menos me da una idea interesante, ¿no? De por dónde van los tiros. Venga, pues eso es lo que os quería contar hoy. Un abrazo muy grande. Se me olvidaba. Ahorro más inversión es igual a prosperidad. Hasta pronto, amigos.